Está haciendo ahora? Ahora estoy con un chupetín en la mano. Mire, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué querías hablar? Hoy la propuesta eh, es hablar de encierro, aislamiento y soledad. Claro, Eh, ¿No? Nos parecía, en todo caso, veníamos conversando estos días eh, que son cuestiones que generan muchos padecimientos en las personas y que están constantemente visitándonos en la clínica, entonces quizás estaba bueno poder conversar un ratito acerca de eso. Encierro, aislamiento y soledad. ¿Qué te parece? me parece muy bien. Todos todas las reuniones del laboratorio de casos eh, generan una especie de promedio de pacientes, ¿no? Y promedio de motivo de consulta, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta promedio, ¿no? Se extrae rápidamente por la cantidad de casos que vamos viendo en el laboratorio de casos. Y qué sé yo, este año vamos casi 100. Bueno, Ajá. eh, sí. Y entonces se va generando una especie de denominador común de la consulta. Y es notorio realmente cómo la situación del aislamiento o de la falta de contacto social eh, constituye uno de los denominadores comunes más habituales, ¿no? En la actualidad. En todos los casos siempre hay que tener en cuenta yo lo llamo así, ¿no? Como la dimensión del lazo social de la persona que consulta, ¿no? Es casi como si ¿Cómo, fuera, cómo está ¿perdón? compuesto ese lazo social? ¿Qué es la dimensión del lazo? ¿Cómo está compuesto? Bueno, sus vínculos, ¿no? Sus vínculos actuales, ¿no? Si tiene Ujú. amigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tiene trabajo, qué tipo de trabajo es, ¿eh? Si implica o no, digamos, si está implicado en alguna tarea que implica una renuncia, por ejemplo, ¿no? Salir de la casa, Ujú. si eso está, ¿no? Si está esa cuestión. Entonces, uno ve, ¿no? Si tiene familia, ¿no? Si, qué vínculo tiene con esa familia, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo está inserto en el lazo social aquel que nos consulta? Es una de las dimensiones que uno explora invariablemente en la consulta analítica, ¿no? Tal como Ujú. nos interesa saber sus síntomas, sus inhibiciones, ¿no? Cuáles son los motivos de su angustia habitualmente, sus rasgos de carácter. Bueno, nos interesa también saber cómo está inserto en la trama social. Ujú. Y es Sí, notorio como vemos actualmente eso, como que esa área que siempre hay que tener en cuenta en un caso, esa área muchas veces está completada por eh, una, una relación muy escasa con lo social o una forma de relación con el lazo social que eh, no necesariamente media con un compromiso, por ejemplo, un ujú, compromiso muy laxo. Hay ujú. mucho aislamiento o muy especializado, específico en relación a una tarea, por ejemplo. Como sujetos o personas que encontramos o encuentran actividades que realizarlas no le requiere encontrarse con muchas personas, por ejemplo. Y sí, bueno, pero nosotros lo vemos claramente desde la cuarentena, aunque el proceso de transformación de la manera Sí. de trabajar ha Ujú, empezado mucho antes. La ujú, cuarentena lo aceleró, ¿no? Pero hay mucha gente que puede trabajar desde su casa y ujú. no salir, no utilizar el transporte público, Ujú. no tener ese Sí, roce, sí. ¿no? Por ejemplo. Y bueno, se han dado cuenta también por momentos que no es tan bueno quedarse en casa todo el tiempo.
que hay que ir hay que salir, hay que, muchas veces, nada, como es muy difícil concentrarse para lo laboral en la casa, es muy importante estar en un sitio socializado, externo, que esté la presencia de la realidad externa y no íntima de la casa. Ok. Quería preguntarte, siguiendo con la idea del aislamiento, el Sí. aislamiento también como un armado defensivo, ¿no? Y retomando un poco lo que venías hablando, lo que hablabas con Facundo en la conversación anterior acerca de la dimensión del caso, la dimensión de la problemática, pensaba Lucas que el aislamiento puede consustancializarse más, digamos, en un sujeto que efectivamente se retrae en lo empírico de los vínculos, no sale a la calle, etcétera, o también puede ser una forma de estar con otros, pero una forma retraída de estar con otros. ¿Qué te parece eso? Bueno, por ejemplo, muchos de los motivos de consulta tienen que ver con, eh, en general se presenta así, como un temor a hablar en público, ¿no? Así, tengo temor a Ajá. hablar en público. Bueno, a eso uno indaga un poco y se refiere a tener intercambios con otras personas, que no es público, digamos, no es como subirse a un escenario, sino que realmente es poder hablar en un grupo de trabajo, dar la opinión, por ejemplo, y sentirse confiado, pero no solamente respecto al tema, si es sensible o no hablar de tal cosa, sino directamente la facultad articulatoria está puesta en duda, ¿no? La posibilidad de poder comunicarse, a veces está puesta en duda, ¿no? Parece una fobia de exposición Mm. y una persona no puede hablar en público, bueno, hablar en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, también, inhibiciones de ese orden, en el trato social, ¿no? Ujú. Sí, Y, pensaba en la vicisitud, por ejemplo, de estar en grupos y no sentir que uno no puede expresarse, o quizás estar en un vínculo, sentir que la otra persona no me entiende y eso termina provocando como, bueno, mecanismos de aislamiento, ¿no? Mecanismos donde se filtra mucho más lo que se pone en juego en el intercambio con el otro, ¿no? Es un aislamiento menos palpable de lo empírico, pero sí, vivido también como timidez, ¿no? Soy timidez, tímido, me sí. retraigo, ¿no? Y como un denominador común, ¿no? Ni siquiera está la especificidad, ¿no? En el análisis de la situación de si es con tal o cual interlocutor, sino más bien como directamente no opino, no digo nada, ¿no? Mm, Converso y sí. digo cosas como que están medio en la superficie, como para no generar ningún conflicto, para mantener. Solamente es importante en todo caso que sea entretenido, pero no me comprometo con lo que digo, porque sí me puede traer un problema y, como decís, con gente pero aislado, ¿no? Recubierto, sin que se note mucho qué es lo que realmente pienso, qué es lo que siento, ¿no? Como un Mm, manejo así, mm. inexplicable, digamos, ¿no? Y como que Inexplicable, se, ¿no? se enuncia como parte del carácter, ¿no? Como yo soy así, por ejemplo. Sí, sí, o me cuesta Ujú, mucho hacerlo, me cuesta mucho desenvolverme, ¿eh? No opino, no digo. Me parece que es una buena forma también de pensarlo, como vos lo decís, ¿no? O sea, el aislamiento, ¿no? Como más, qué sé yo, en una fobia instalada, que no salgo a la mm, calle, me quedo en casa, todo delivery, todo mediado por alguien, no salgo a la calle, no salgo, pero esta otra, no salgo, pero igual no salgo yo, sino como que estoy recubierto. Me parece interesante. ujú. Yo lo que pensaba es que en esta época lo que es bastante habitual es el aislamiento y fuera de contacto, y el fuera de contacto, independientemente y paradójicamente, eh, por más que esté tan extendida la facilidad en la comunicación, ¿no? Este es un momento en donde uno se puede comunicar
fácilmente con un montón de gente, ¿verdad? Y Ujú. de pronto eh, hay retraimiento. Mm. Quién sabe, ¿no? Si no es una vuelta paradójica de la cosa, una respuesta también. Ajá. Sí, recién hablabas de la pandemia. Bueno, cuando estábamos pensando un poco la charla de hoy, vino a mi mente aquellas cápsulas que vos habías hecho acerca de las pesadillas durante la pandemia, ¿no? Los sueños de angustia, las pesadillas. eh, y bueno, es un poco inevitable hacer esa referencia a ese momento social donde las personas efectivamente, ¿no? Estuvimos aisladas preventivamente, además, con esa palabrita que remite a la defensa y los efectos que eso tuvo, ¿no? Como si son muchos los analizantes o los pacientes que nos han dicho, quizás a mí la pandemia me resolvió algunas cosas, como que Sí, en yo realidad no fue recuerdo, tan por lo menos así, problemático. patente, Sí. me recuerdo dos o tres que ni bien se declaró la cuarentena, casi festejaban, Mm. porque los liberaba de problemas que son problemas importantes para ellos, ¿no? De ver qué se hacía en el fin de semana, salir, si se era invitado, si no se era invitado, dramas así, ¿viste? Entonces, el aislamiento, en ese caso, había producido un alivio. eh, Y, Porque uno tiene que pensar que cuando hay un aislamiento social, un retraimiento social, ¿no? Eso se debe a que el encuentro en el lazo social es algo dificultoso, es traumático. Eh, bueno, y en general, ¿no? Uno tiene que pensar que cuando dice, bueno, siempre es mejor que haya buenos lazos sociales, que haya roce social, que haya intercambio social, que el paciente mejora, eh, pero es cierto que determinadas circunstancias del lazo social son muy dolorosas y ahí, digamos, depende para quién, ¿qué querés pero decir? no, que para personas que es mejor que no tengan tanta vinculación con lo social, necesitan su tiempo de aislamiento, de soledad, como para poder reconstituir algunas cosas de su posición, pensarse, bueno, no solo pensando en cuestiones terapéuticas, ¿no? Sino también en otro tipo de cosas, ¿no? Las personas necesitan también estar fuera un poco del movimiento social como para estar consigo mismos, con su obra, con distintas actividades que forman parte de la constitución del ser, Ujú. ¿verdad? Ahora, no es igual para todas las personas. Hay personas que necesitan mucho más tiempo de retracción social, ¿no? Aislarse, Ujú. pero hay una medida para cada quien, diría yo. Hay una medida para cada quien. Y Ujú. una de las cosas que hay que entender es esa también, ¿no? Para llevar un proceso terapéutico adelante. No sé si. Que hay que respetar la medida o de alguna manera atender a la medida de cada persona con la que estamos hablando. Claro, se lo tiene que generar, ¿no? De todas maneras, vos tenés a alguien, en términos generales, ¿no? Que está muy metido en su casa, no sale, está mal de ánimo, te Ujú. das cuenta que tiene amigos, pero hace un montón que nunca los ve. No, no trabaja afuera, trabaja en su casa y está, digamos, con baja energía y no tiene ganas, y bueno, sabés que un poco en en esa situación medio genérica hay que promover un poco que haya Ujú. movimiento social. Ahora, también tenés que tener en cuenta que por ahí una persona se retrae socialmente porque en algún caso puede serle útil como para poder separarse de determinados estímulos que lo perturban mucho, que le generan, qué sé yo, alucinaciones, voces, cosas, Ujú.
desorganización de la personalidad, pero con el ujú, debido aislamiento y retracción de determinados círculos sociales, bueno, se siente mucho mejor. ujú. Y mejora mucho más, no con una sugerencia de orientación al lazo, sino todo lo contrario, de regular mucho más el lazo, en función de lo que les pasa a cada persona. Sí, ahora que decías eso, recordaba un consultante que me decía algo así, como el terapeuta anterior que tenía me decía constantemente que vaya a lugares. Y para mí era cuasi Una cosa. pesadillesco ir a lugares, ¿no? Porque, bueno, esto que comentabas, ¿no? El encuentro con el otro se le volvía muy complicado, inclusive eh, entraba en episodios confusionales. eh, Bueno, y que me parece un criterio de salvaguarda y de cuidado muy importante a tener con las personas que notamos también en esto que te decía de cómo, cómo hablábamos, la dimensión del problema, ¿no? La dimensión. También otra clase de aislamientos que son mucho más palpables, mucho más masivos, eh, y donde por lo general hay como personas que están muy abatidas, sumidas en angustias muy profundas y hablando un poco en terminología psicoanalítica, son cuadros más del orden de la melancolía o esa clase de dificultades, ¿no? Pensaba lo importante que es poder discriminar esa situación de otra situación en la cual una persona, producto de haber sufrido algo en un encuentro grupal o tal, como estrategia defensiva, genera esos aislamientos, ¿no? Como poder hacer ese clivaje. Sí, sí. Uno tiene que entender eso, que uno no tiene que uniformizar a los pacientes, sino más bien el paciente es el que dicta la norma del tratamiento. El tratamiento psicoanalítico, por lo menos, es un tratamiento a medida, Ujú, sastre, digámoslo así. ujú, Y bueno, en ese punto hay que realmente conversar con el paciente cuál es la medida de eso, ¿no? Conversar en el sentido de darse cuenta también para dónde va la cosa, ¿no? Para dónde ujú, va la cosa. Ahora, en términos generales, sabemos que cuando hay una situación de aislamiento y encierro, hay un determinado modo de funcionamiento mental, voy a decir yo, que empieza a predominar, y ese modo de funcionamiento mental que empieza a predominar no siempre tiene efectos positivos, ¿no? Aislamiento y encierro van generando una determinada manera de pensar, de sentir y de procesar también los pensamientos. ujú, Lo diría así, hoy pensaba, ¿no? Por lo mismo que cuando se sube a un auto y se está con las manos en el volante, también empieza a funcionar otro modo de procesamiento mental, ¿no? Como ves, cuando la gente sube al auto, ¿no? Que ya un espacio que otro se apropia, pasa ujú, adelante con el otro auto, ya genera una sensación de hostilidad, ¿no? O ujú, que hay que llegar primero, un nerviosismo de que en cualquier momento alguien te puede chocar, ¿no? Ese tipo de funcionamiento mental comienza cuando te subís al auto. Bueno, lo mismo tiende a suceder en una situación de aislamiento y encierro. ah, Empieza a haber determinada manera, ¿no? de vivir ajá, anímicamente las cosas. ajá, Y eso me interesa a mí, ¿no? Tenerlo en cuenta, porque muchas veces tiene efectos patogénicos, por decirlo de alguna manera, que hay que tener en cuenta, ¿no? La situación en la que está la persona en relación a el contacto social determina muchísimo también la manera en que se vivencian las cosas, se piensan las cosas, se procesan los acontecimientos. ujú, ujú, claro, claro. Y lo que se cuenta también, ¿no?
como que el aislamiento, pensaba mientras te escuchaba, también se traslada al discurso muchas veces, ¿no? Ujú. Es más interior, es más, bueno, yo decía psicoanálisis en la cuarentena y en esas dos cápsulas de psicoanálisis, que justamente la situación de encierro parecía promover en los análisis una mayor cantidad de textos vinculados a sueños, porque parecía, Ajá. digamos, una cosa como bastante de sentido común, porque las experiencias vividas eran mucho menos. Ujú, Era, ¿no? Lo que había era siempre la misma situación, el mismo living, el mismo cuarto, bueno, ujú, con suerte, ¿no? Pero la misma situación repetida todos los días y pocos estímulos de afuera. Entonces, ujú, lo onírico pasó a tener un protagonismo mucho mayor en los relatos de los análisis. Una cantidad de sueños enormes, ujú, pero claro, estaba todo puesto muy hacia adentro, ujú. ¿no? En el aislamiento podemos decir algo así como proliferan las imágenes de la fantasía también. Bueno, sí, de hecho es así, ¿no? En los tiempos por ejemplo, Freud menciona como introversión Ah, libidinal, ¿no? Lo llama así, ah, de sí, sí. introversión, ¿no? Ujú, La introversión esa, el ujú, estado de introversión que muchas veces acompaña el desencadenamiento de la enfermedad. En ese momento proliferan las fantasías, ujú. sin duda, sí, algo de eso. Interesante. Y un retiro del exterior. Ujú. Claro, claro. Sí, pensaba también en la actualidad, ¿no? Y por ejemplo, en la compañía, vos recién hablabas de las redes sociales y estos vínculos, ¿no? O mejor dicho, estos vehículos que muchas veces nos hacen tener la sensación de estar con mucha gente y son encuentros medio vacíos o vaciados porque no se tiende mucho al encuentro, justamente. Es como un encuentro sin encuentros y puedo hacer ese juego de palabras, ¿no? Y me Sí. imaginaba con eh, lo que hace a la charla con el chat GPT o ¿no? Ah, con las inteligencias artificiales, que es como también prolifera bastante y es cada vez más habitual esto, ¿no? De conversar como en una compañía con eso, ¿no? Y que en definitiva es un elemento que te devuelve un poco lo que vos decís. sería interesante saber, ¿no? Cuánta gente conversa con el chat GTP y se siente acompañado, le dura el entusiasmo por esa Ujú, conversación. A mí particularmente me entusiasma un poquito y después como que no es una ujú, conversación muy interesante. ujú. Pero bueno, habría que ver, ¿no? Cómo es para cada quien eso. Sí, Eh, Hay gente que le debe gustar más, qué sé yo. Eh, creo que no nos queda mucho tiempo y te quería hacer una pregunta más, Sí. que eh, te quería preguntar un poco acerca del encierro y el encierro como mecanismo de la neurosis también, ¿no? Eh, y cómo opera un analista con ese encierro. Me refiero más que nada al encierro del pensamiento, ¿no? Ya no tanto al aislamiento que tiene que ver más que nada con la dimensión de los vínculos sociales, como explicabas recién, ¿no? Pensaba al aislamiento traducido al encierro, el encierro del pensamiento, ¿no? Y cómo opera el giro analítico en relación a eso, si se puede Mm. decir algo. Mira vos. Bueno, el encierro de pensamiento. Yo lo pienso como una especie de, como de banda de pensamiento, ¿no? Una banda de pensamiento, sí, que es como, como una cinta de Moebius, diría, Ajá. ¿no? Como que empieza y termina y parece que es dialéctico, ¿no? Pero en realidad se pasa de un tema a otro, pero es siempre circular, ¿no? Mm, Siempre se piensa lo mismo, ¿no? Me decía el otro día un paciente respecto de la rumiación, cómo él iba pasando de tema a tema, de todos sus temas de preocupación y que él se daba cuenta que estaba rumiando, que ya había pensado muchas veces en las cosas que había pensado, les había encontrado solución,
pero igualmente seguía, ¿no? Activo pensando en cada una de las áreas que lo llevaban a estar pensando todo el día y claro, rumiando. Él claro. se descubría rumiando. Sí, esta clase de encierro muchas veces se manifiesta como en cálculos, ¿no? Eh, Cálculos, Diversas, especulaciones, claro, ¿no? cálculos, Cálculos, especulaciones. especulaciones sobre el futuro, sobre Mm, acciones futuras, decisiones futuras. Bueno, estamos en tiempos en donde mucha gente vive en la especulación, ¿no? mm, Es sí, sí. impresionante, la apuesta, la especulación, eso está a la orden del día, ¿no? Y la circulación mental gira en torno a eso. Por ejemplo, en relación a obtener un beneficio en lo bursátil, por decirlo así también, ¿no? Como, ¿cómo hago? Vendo esto, compro, hago esto y ahora hago esto. Sí, la Entonces, todo como economía una especie de especulativa, pensamiento sin fin, claro, claro. sin fin. Muchas veces inclusive inhibe de la acción ese Mm, pensamiento. ¿Eh? ujú. Eh, yo, eh, ¿qué hace Y el qué le, psicoanálisis con eso? claro, 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 Bueno, qué yo hacemos? diría que ese modo de pensamiento, por ejemplo, de cuál va a ser la medida o la acción correcta o la acción que mayor beneficio traiga o menor pérdida tenga, ¿no? Mm, Ese pensamiento circular que intenta mm, eh, eh, evitar la pérdida, mm, a ese pensamiento circular en general digamos, produce un punto de saturación tan grande, ¿no? Una intensidad tan grande que agota. El paciente en general se queja de ese agotamiento, ¿no? ujú, O lleva a estar tan imbuido en ese tipo de pensamiento que lleva al límite en lo corporal o lleva el límite del agotamiento mental, ¿no? mm, Hace síntoma, digámoslo así. Ese claro. modo de funcionamiento mental hace síntoma. Por ejemplo, y volviendo al tema del aislamiento, en el aislamiento hay algo, ¿no? Que es conocido como el mal de la cabaña, el mal de la cabaña, ¿Cómo es ¿no? eso? Que cuando alguien se queda aislado solo en una cabaña, cuando hubo una Mm, nevada, mm, ¿no? La gente que queda encerrada, ¿no? Empieza a pensar loco, digámoslo así. ujú, Proliferan los fenómenos imaginarios, ujú, inclusive. Hay un pasaje muy gracioso de Los Simpson en donde está ujú, Burns y Homero y se empiezan a pelear ujú, imaginariamente, se miran los unos a otros, el mm, uno al otro, y piensan lo que el otro está pensando, ¿no? El pensamiento paranoico, ujú, ¿no? Ese es un claro. pensamiento propio, se llama mal de la cabaña, eso, la gente queda aislada por Ajá, una nevada durante mucho tiempo, cuando los liberan, cuando puedan logran salir, están como algo está corrido ujú, ujú, y se pueden producir situaciones muy feas. Bueno, la película El Resplandor está basada en eso, mm. era de Stanley Kubrick, en donde Jack Claro, Nicholson mata a el su familia. encierro en el hotel, ¿no? En ese hotel tan grande. Exacto, el encierro enloquece, Ujú, ¿no? Hay algo de eso que es así, que o no al nos damos revés, cuenta. ¿no? O los lazos sociales tranquilizan también, ¿no? Y, y contienen, y a veces también, qué importante, ¿no? Es la palabra que se encuentra ahí en la medida que no se la rechaza y que también el sujeto se permite ser atravesado un poco por esas experiencias, ¿no? Eh, que aporta bienestar a la vida, esa posibilidad. Y un Claro, poco, sí, sí, la cuestión de poder, en una situación de aislamiento y fuera de contacto social, poder eh, consultar o poder ujú, abrirse un poco al lazo, muchas veces genera una mejoría en esa situación, en esa alteración del modo de funcionamiento mental, decía yo. Eh, ujú, Vos preguntabas o pensabas cómo intervendría el psicoanálisis o una consulta terapéutica ujú, en esas situaciones de encierro o falta de contacto social.
Bueno, o inclusive en esta manera de pensar encerrado, por ejemplo, siempre pensando en función de la carrera, siempre en función del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer como para que entre otra cosa que no sea solo eso, en un pensamiento, en una manera de pensar? Bueno, lo que digo es Claro. que eso hace síntoma en determinado momento, hace un punto de límite y en general el paciente va y consulta por eso, Ujú. digamos, necesita salir, ¿no? A veces como Robinson Crusoe de la isla, ¿no? No sabe Ujú. cómo, no Claro. sabe cómo salir de ahí, pero necesita salir de alguna manera y el analista muchas veces es como una especie de barquero, ¿no? Que posibilita salir de ese aislamiento Ujú. de lo social, ese retiro de lo social. Se averigua cuál es la razón, qué es de lo social que hace que alguien se retraiga y ayuda a colaborar a producir una nueva forma de enlazarse con lo social, con el otro, ¿no? A través Bueno, del trabajo con el otro, ¿no? Que ya es una dimensión intrapsíquica, por decirlo de alguna manera, ¿no? el trabajo con el otro a nivel del pensamiento del paciente, ¿no? Claro, en Claro. el psiquismo, ¿no? El otro, la noción del otro, ¿no? El trabajo con el otro, es una noción para nosotros que tiene que ver con lo intrapsíquico, no es el otro de la realidad. Entonces, Ujú. cuando uno trabaja con su manera de concebir el lazo social, en realidad trabaja con la concepción de otro que hay en esa persona como para poder abrirlo a el otro real. Ujú. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, estuvo bastante clara la ah, sí, charla y me gustó mucho la imagen del barquero, ¿eh? el barquero. Ah, Claro, había una obra pictórica que le gustaba mucho a Freud, que era justamente, la voy a buscar y la voy a compartir, no quiero decirlo mal. bueno, ¿Eh? está bien, pero es de un barquero que lleva a gente de un lado a otro. Exacto, es un barco que está dirigiéndose a una isla que tiene una gran montaña. ¿Sabe a cuál me refiero? No, 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 no. Debe ser una referencia mítica, seguro, ¿no? Sí, sí, es algo, la isla de no sé cuánto, es algo así el Mire, título, pero sé que la tenía Freud en su consultorio. bueno, bueno. El analista se parece muchas veces a eso, a alguien que Mm, acerca un poco la barcaza o la canoita y lleva a la persona de un lugar a otro, o le da los remos al otro como para ir juntos de un lugar a otro en un claro, momento de pasaje de la vida, ¿no? No sé si claro, nos pusimos muy metafóricos, pero en el momento claro. de pasaje de la vida y un analista eh, muchas veces acompaña en ese momento de pasaje. No lo Ujú. pasa por el paciente, pero sí le da algunos medios como para atravesar la situación, ¿no? Si le cuesta salir a lo social, bueno, yo lo hago literalmente, a lo social, a la calle, yo lo hago literalmente. Tengo muchos pacientes con los que voy a caminar y hago cosas y sigo trabajando en el análisis a partir de alternar un poquito más con la gente de la calle, con los Qué negocios. interesante eso, ¿eh? Sí, me parece que es muy importante eso. El psicoanálisis caminando es algo que, de hecho, ahora en noviembre voy a hacer una reunión de psicoanálisis caminando en el Parque Centenario. Así Bueno, que quizás si quiere venir, otra está charla, invitado. Si quiere por venir, está invitado. supuesto, voy a, Voy voy a a, ir caminando. voy a comentar algunos de los fundamentos de la terapia psicoanalítica caminando y algunos de los rudimentos de trabajo que utilizo para laburar en esos contextos. Qué bueno, Parece, me encanta. Sí, sí. así que bueno, estás invitado. Va a ser en Bueno, noviembre, seguro. bueno, y capaz un día podríamos contar esos fundamentos un poco por acá. ¿Eh? También, también. Bueno, Bueno, ahí estamos. Bueno, Fede, bueno, muchas gracias. un fuerte abrazo, saludos.
Chao, chao. Nos vemos.